Las normas nos indican que las juntas para los elementos de mampostería no deben de ser inferiores a 1.2 centímetros y superiores a 2 o 1.7 centímetros. Sin embargo, pues a veces se entiende que por los niveles, en muchos casos, pues optan o se opta por hacer una junta más gruesa para llegar a ese nivel. En este caso no hay tanto problema por la altura. Marzo 16, 2021, nos encontramos en la localidad de Ayoquesto de Aldama, aproximadamente a 1 hora 30 de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Nos encontramos en el proyecto ELIS. Ya iniciamos los trabajos de colado del cimiento. Por ahí vamos a tener la particularidad de que al mismo tiempo vamos a colar una cisterna que introdujimos y de la cual hemos platicado en otros registros, en otros videos. Por el espacio que tenemos al interior o el área que tenemos, tuvimos que adecuarnos aquí en la parte de afuera. Por ahí tendremos que organizar esta parte para no estorbar y dejar este acceso o este paso libre por el tránsito que tenemos local. Como se pueden dar cuenta, en nuestro caso, en esta situación, nosotros lo que hacemos es contratar una pipa de agua, ya que aunque nosotros incluso ya hicimos la conexión, que por ahí tenemos que sellar la conexión de agua, esta aún no es constante. Tenemos ahí una deficiencia en el suministro. Entonces, para no tener alguna eventualidad, un problema de agua, nosotros contratamos esta pipa. Al menos aquí en esta región, el costo de una pipa de unos 4,000 litros es aproximadamente de 500 pesos suministrado. En este caso son unos 600 pesos ya puestos en obra y que nos espere para todas las maniobras, para el suministro, sobre todo para hacer las mezclas, ¿no? del concreto en este caso. Tenemos material que poco a poco, si se nos va mermando, tendremos que hablarle a nuestro proveedor para que nos vuelva a venir a suministrar. Ya es un acuerdo que previmos y esperamos que no nos genere algún retraso por ahí. Vamos a tratar de estar viendo en tiempo el que nos llegue el material. Vamos a ingresar, una disculpa por el ruido, es lo que tenemos. Vamos a tratar de ir a hacer el recorrido del trabajo que vamos haciendo. No es algo fuera de lo común, pero es interesante ver estos tiempos de la cuadrilla. Presten atención a la cantidad de gente y la organización que se tiene para que cualquier evento, sobre todo aquellos que no tienen experiencia con obra, quieren un poco darse la idea de costos, tiempo y qué personal se ocupa, pues para esto son estos registros, ¿no? Vamos a tratar de llevar la secuencia continua y hasta en el punto en el que podamos, pues cortaremos el video para ir viendo el proceso. Recordemos que es un concreto elaborado en obra, entonces la resistencia que se intenta alcanzar es aproximadamente de 250 a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Si bien es cierto, tratamos de que la dosificación, la calidad del material y todos los insumos que se utilizan durante el proceso sean los mejores, siempre va a haber una variación en respecto a estos porcentajes o a estas resistencias, dado que es un proceso artesanal, ¿no? Sin embargo, es algo que se viene haciendo constantemente. Se utilizan cuadrillas o se contratan cuadrillas que van a ir que son de trabajo constante, que se van haciendo de manera permanente, y bueno, son cuadrillas especiales que se contratan para este efecto. La idea de esto es colar monolíticamente la cisterna, o por lo menos parte de la cisterna, para que el elemento fraguado como tal sea unitario y no tengamos estas juntas frías que luego generamos o dejamos por temas de proceso. Si bien hay maneras de contrarrestar este efecto de la junta fría, creo que es preferible para el tema de la cimentación o en general para una estructura general hacerlo monolítico.
En este punto ya se coló parte de la zapata. Vamos a avanzar posterior a esto, una vez que se oree y que tome un poco de dureza, se vendrán sellando las contratraves para cerrar al final en aquella parte que es la cisterna, y bueno, poder tener de esta manera en forma monolítica, como lo comento, la cimentación. Ya se han destinado y parado los elementos constructivos que tenemos desde la parte de abajo. Hay algunos que quizá posiblemente se hubiesen podido desplantar desde la cadena de desplante, como estos elementos, estos que tenemos acá, porque en realidad son elementos intermedios que nos sirven para acortar los tableros. Recordemos que estamos trabajando muros de mampostería. El sistema constructivo que se está utilizando es muros de carga a base de muros de mampostería. La mampostería, recordemos que es todo elemento adherido, son piezas prefabricadas que son adheridas con un mortero y consolidan un elemento vertical. Este muro de mampostería en este caso va a tener una función estructural, y si bien tenemos elementos de concreto armado como estos, en realidad son porque se cubren áreas un poco extensas que no van a llevar una carga y que posteriormente en la parte superior sí la van a llevar. Entonces, bajo un cálculo y bajo un criterio estructural se define el tema de la estructura que vamos a mantener, y esto de alguna manera contrarresta todo lo que posteriormente le podamos agregar a la construcción. Recordemos nuevamente que el tema de las estructuras va no solo en función a lo que le pongas tú acá, o sea, la cantidad de fierro, las dimensiones que puedas tener, va en función también de la resistencia de tu suelo, y todo ello en conjunto va a generar una estructura compleja para que tu construcción genere y tenga las resistencias adecuadas, para que esto no sufra pues con los asentamientos, con los movimientos y con algunas otras cargas vivas y muertas que interfieren en la estructura. Vamos a tratar de subir aquí en esta escalera que tenemos para ver un poco el tema del armado de la cisterna. Entonces, que ya tenemos preparada acá. Por aquí, ahí se hicieron algunas adecuaciones. Como pueden ver, el cimbrado pues está a manera tal de que la resistencia que vaya a tener por la expansión del concreto que vamos a vertir en esta cimbra, pues sea de tal manera que no nos pandee. O sea, pareciera que es líquido lo que vertimos, pero en realidad es un concentrado de concreto que va a empezar a experimentar movimientos de expansión y contracción, que interactúa con la cimbra, y si no se prevén estos contraventeos, yugos, polines y demás, pues podemos generar ahí una deformación en la cisterna. Sí es considerable. Estamos considerando que la capacidad de esta cisterna sea de 15,000 litros. Entonces es profunda. Recordemos que acá teníamos una fosa séptica antes, decidimos quitarla, aprovechar esta excavación, y desde luego para evitar un tema de filtraciones y que las arenas estén contaminadas o el suelo esté contaminado, y también por sanidad de la obra y la estructura, se decidió hacerla de concreto, ¿no? Esto nos va a garantizar muchas cosas respecto en cuanto a la liga de este elemento. Por ahí habíamos dicho de cómo íbamos a ligar esta parte. Se decidió y se definió que para darle continuidad a todo el cimiento, y que este elemento, como en la parte superior sí va a ir ligada, este elemento monolítico que vamos a tener acá de concreto, al momento de generarse un movimiento junto con tuviera que ser lo más homogéneo posible y no generar unas juntas y cortes acá. Y de esta manera, como no tenemos un tema de la zapata corrida, porque ya no tendría razón de ser en este sentido, la ligamos con unas especies de contratraves aperaltadas aquí y en aquel sentido, para que esto contrarreste esa separación de cimiento, incluso ese cambio de nivel que tenemos. Desde luego lo estamos ligando con el nivel de la contratrave que traemos, la peraltamos y la unimos en este elemento vertical, y lo mismo estamos haciendo en aquel. Entonces, para evitar este cambio de nivel y darle una sustancia, una contención a este empuje que vamos a tener acá, y que a su vez resienta cuando ya esté relleno todo esto, los movimientos que se van a hacer por dilatación, por temas de
de filtraciones de agua, lo que va a generar el agua en la tierra, la vamos a tratar de contrarrestar con esto. Entonces es una solución que ya si algún técnico especializado, ingeniero en temas de estructura nos puede orientar y dar su punto de vista, pues vamos a aprovechar su información. Nosotros mientras tanto vamos a tratar de ir compartiendo cómo lo venimos haciendo y cómo hasta cierto punto nos ha dado resultado y pues hasta ahorita yo creo que no tenemos ningún inconveniente. Si sale alguna eventualidad o algo que hayamos considerado nosotros que deba rescatarse para no hacerlo o para hacerlo nuevamente, pues ya lo anotaremos. Los dejamos con las imágenes y esperamos que esta información pues la puedan compartir, la puedan disfrutar y ojalá les siga gustando. Marzo 27 del 2021, un día muy relajado, día sábado. Hemos ya colado la parte del cimiento, levantado los muros de enrases correspondientes. Tenemos ya la parte de la estructura habilitada. Por ahí estamos nada más terminando de habilitar parte de las cadenas de desplante. Y bueno, ahorita vamos a ver un pequeño recorrido en realidad de lo que ya tenemos a esta fecha. Y estamos preparando ya todo lo que, o previendo más bien todo lo que tengamos que hacer para el tema de las instalaciones. Por ahí ya se hizo un recorrido que no lo pude grabar, pero ya venimos a ver acá cómo vamos a ir planteando el tema de las instalaciones para ir previendo todo lo que se vaya a tener que dejar ahogado. Debemos recordar que por ahí nosotros acá en este caso lo van a notar, creo que cometimos el pecado, el error de no prever, por ejemplo, algunos pasos, ¿no? Regularmente se dejan, ya sea en concreto, que no sería lo sano, o más bien si vas a dejar un paso, lo sano, lo correcto sería dejar algunos pasos en el concreto para no estar rompiendo después. En este caso consideramos que por el nivel que traemos los pasos los tendremos que hacer en la zona del tabique. Aquí tenemos la cisterna que habíamos visto ya desimbrada. Este elemento se ve muy bonito. Ojalá si logramos generar alguna adecuación en el proyecto de la fachada, se vería interesante, porque esta textura pudiéndose rescatar con ese aspecto tan burdo, tan tosco, con ya después un aplanado arriba, quizá con alguna franja de algún elemento que podamos ahí marcarlo, se miraría interesante, pero no está considerado. Eso lo tendremos que definir en el proyecto. Por acá tenemos un poco el tema de la cisterna. Se le ha estado dejando agua para curarla un poco. Tiene muy buena capacidad. Entonces en este punto, en la losa, recordemos que acá en esta zona, en esta primera zona, como esto es el interior ya, vamos a dejar una pequeña cabina. Estamos platicando si la dejábamos ahí o incluso la dejábamos afuera, anexa afuera, en un área que tendremos por acá, que es por acá. Tenemos un muro de fachada, quizá acá hagamos un pequeño nicho y quizá aquí hagamos la cabina, para nada más dejar esto como una cabina, pero por el tema de la tapa, no sé, hay todavía algunos detalles que tendremos que modificar. Es una adaptación que se hizo al proyecto, pero vamos a tratar de modificar lo menos posible en ello. Entonces platicamos que en el tema de los concretos es siempre necesario dejar pasos. En este caso cometimos el error de no dejar algunos, pero por los niveles consideramos que vamos a tenerlos sobre o bajo nivel de las cadenas. Entonces ya sea algunos pasos que vayamos a dejar, por ejemplo en aquella zona que va a ir algún arbusto, un área verde, quizá dejemos un tema de demasías, lo atravesemos y lleguemos a una zona de registro por esta zona y pues ya lleguemos allá. Tenemos un nivel, estamos 1,10 metros sobre encima del nivel de la calle, entonces por ahí podemos solventar esos pasos, pero va a ser bien importante. Ya se viene viendo un poco el esqueleto de la planta baja. Todas las áreas ya se encuentran un poco más definidas y pues vamos en buen tiempo, en buen avance, para ya empezar a prepararnos para curar las cadenas
Y ahora sí se va a venir lo bueno, que son el tema de los muros, y ya se va a ir configurando un poco más el espacio y poder darle forma al proyecto. Aún nos encontramos en una muy buena etapa, es algo que quizás se nos ha pasado a comentar. Cuando iniciamos, que fue aproximadamente en febrero, no recuerdo el registro de los videos, pero es una muy buena etapa porque tenemos una gran ventaja, ya que no nos ha llegado todavía algún tipo de lluvia, ¿no? Regularmente los que construimos tratamos de evitar esa parte de las lluvias, porque como lo compartiremos en alguna foto por ahí, cuando esto sucede tenemos inundaciones, lodos, el material que a veces se mete como para mejorar el fondo se lava, o si ya se pusieron concretos como las plantillas que vimos en algún momento, pues se deteriora y es un gasto adicional. Entonces eso es una recomendación cuando ustedes inicien obra. Quien ya lo ha hecho pues ya lo ha de saber y ya de tener la conciencia, pero quien no, evitar el tema de las lluvias. ¿Por qué? Por las excavaciones se encuentran derrumbes. Esto por ejemplo ya lo tuviéramos todo derrumbado y al final te cuesta, te genera un costo adicional estar modificando todo ello. Nos encontramos en un muy buen tiempo para salir de toda la zona de la cimentación. Esperemos que algo extraordinario no nos llegue a pasar con el tema de las lluvias, y pues ahí iremos avanzando sin ese problema, ¿no? De que vamos quizá no a rellenar, o tal vez sí, yo creo que sí, porque ahí tenemos el material, todo el que extrajimos. Ahí hay un poco y allá al fondo se ve otro poco, que sí es una buena cantidad de tierra. De hecho nos llevamos un poco más, rellenar y ya evitar todos esos detalles, ¿no? Ya se viene viendo cómo vamos a ir dejando nuestras cadenas de liga. Para eso se hicieron estos dados de concreto que tenemos acá, estas ampliaciones, para soportar este tema de las cadenas o de las vigas de liga que vamos a tener voladas, que se van a sustentar únicamente con el relleno. También ya tenemos todas las divisiones. Por acá ya se formó esta pequeña H que tenemos acá. En realidad es para un tema de no desligar tanto estos espacios. En realidad pudimos haber dejado uno al centro, pero con esto, como van a ser habitaciones gemelas en la parte de arriba, estamos acuerpando de una vez un elemento para que estructuralmente trabaje de mejor manera. También no sabemos si, como llevamos algunos claros que no van a tener tantos soportes o están un poco más abiertos, estas zonas se vuelven como zonas de apoyo para temas de equipos o lo que se instala en azotea, y entonces ahí son puntos de apoyo rígidos en dado caso de que se necesite hacer algún otro elemento, algún cambio, por ejemplo, de baño, que por ejemplo en el tercer nivel consideren o quieran a futuro construir algo, se puede el proyecto entender de esa manera y podamos rescatar todos esos elementos o esos espacios, ¿no? Todas las cadenas de desplante se habilitaron o están habilitadas con acero del número 3, y en algunos casos pues se refuerzan con acero del número 4, como en recordemos lo que hemos hablado en otras ocasiones. En las contratraves, o que es lo contrario a una trave, la carga que va a recibir es el empuje, la fuerza es el empuje que vamos a tener del suelo. Entonces la mayor cantidad de acero la necesitamos en la parte de arriba, no así en la parte de abajo, para contrarrestar ese empuje. Entonces es la forma en la que se habilitan. La separación nuevamente de los estribos en los extremos para evitar o ayudar en ese movimiento de cortante, se le conoce técnicamente. Y pues es todo lo que tenemos. Tenemos un muy buen nivel, ya casi vamos saliendo. Y pues por el momento es todo lo que podemos comentar acá. Quizá estoy dejando pasar algunos temas o acciones o cosas que pudiera rescatar. Ojalá nos las sigan comentando. Va a haber un buen tramo de videos que quizá ya me hicieron unos comentarios, pero estos se van a subir en conjunto posiblemente, y no haya oportunidad de haber leído comentarios para otros. Pero si es en uno solo, pues ya estarán siendo muy repetitivos estos comentarios, ¿no? El día de hoy se cuelan ya afortunadamente las cadenas de desplante, que son estos primeros elementos de concreto ya que van a recibir los muros y el firme de concreto. Soleras, creo se les conoce en otros lados, rodapiés. Ahí nos compartirán los nombres con el cual se les conoce.
en su lugar de origen. Hay una particularidad en este proceso de colado de cadenas. Regularmente no tendría mayor complicación y mayor detalle. Sin embargo, recordemos que dentro del proyecto, en las modificaciones que se han venido haciendo, aprovechamos por ahí lo que ya hemos explicado, esta área para generar una cisterna que va a estar dentro de la vivienda. Por la excavación que tuvimos y aprovechando esa misma y la altura o el desnivel que tenemos con respecto a la banqueta que es y el desnivel que tenemos del terreno, aprovechamos para meter esta cisterna. Sin embargo, la particularidad de esto es que, como podemos notar, pues necesitamos una losa de concreto acá, dado que pues abajo tenemos un hueco, va a contener agua, y enseguida vamos a continuar con nuestro firme. ¿Esto qué nos origina? Que bueno, acá pues al colar, no, por el proceso, pues no pudimos colar todo el firme, hacer los rellenos y tener nivelado para colar todo el firme y hacerlo de manera monolítica, es decir, en un solo paso. Entonces esto nos obliga a que tengamos que colar primero la losa, generar una junta fría acá, y posteriormente, cuando ya rellenemos y nivelemos todo, tengamos que colar la siguiente parte del concreto, ¿no? El concreto que tenemos en esta zona es un concreto de menor resistencia que el que tenemos acá. Es un concreto 150, ya les pasaré las proporciones, y pues es una losa 250 por el tema de cargas que vamos a tener acá libres, ¿no? Lo que estamos proponiendo nosotros para evitar este cambio tanto de concreto, de resistencia de concreto, como este cambio o este corte, esta junta fría que vamos a tener acá, es unirlos de una manera posterior, mediante, obviamente vamos a tener una malla. Lo ideal hubiera sido que hubiésemos dejado tal vez unas barbas completamente desde este punto y amarradas hasta este punto, pero recordemos que acá también tenemos un diferente nivel, porque nuestro firme nosotros le estamos dando 4 o 5 centímetros arriba de la cadena. ¿Por qué hacemos esto? Generalmente es en todo el perímetro, pero al interior se hace para evitar cortes. Cuando tú colocas tu loseta, los asentamientos nos pueden generar ahí alguna fractura en la loseta, algún cambio de desnivel. Entonces, para evitar eso, consideramos nosotros dejar el firme sobre la cadena, por aquello de los asentamientos. Entonces, evitar en lo menor posible esos temas en los acabados. En este caso, como nos va a suceder esto, acá sí o sí nos va a salir tal vez alguna grieta. Ya con la malla iremos solventando ese tema. Vamos a preparar, por ahí se van a ir viendo unas pequeñas como grapas, que lo que va a suceder con esto es que una vez que se cuele y posteriormente tengamos que unir, se va a demoler una parte, sobre todo donde tenemos las grapas, para enganchar la malla y tensar, para que una vez con el concreto, cuando en proceso del fraguado del concreto, recordemos que la reacción que genera no es visual, no se aprecia, pero el concreto constantemente en su proceso de adquisición de resistencia se está expandiendo y contrayendo. Esto genera que nos surjan grietas en el concreto, y más aquí en donde vamos a unir un concreto viejo, por llamarlo de alguna manera, con un concreto nuevo. Ahí tendremos que meter algún otro tipo de refuerzo de malla, quizá también tendremos que utilizar un aditivo para unir concreto viejo con concreto nuevo y evitar la menor cantidad de grietas o de detalles que tengamos acá, sobre todo porque esto es un área de vestíbulo de acceso, es decir, esta es mi entrada principal. Aquí se surgió el tema de hacer necesidad de una cabina para alojar la tapa y pues un equipo hidroneumático, y entonces nuestro interior queda libre. Si nosotros tuviésemos un muro que dividiera acá, no tendríamos tanta bronca o problema en hacer esta junta fría, porque el muro nos ayudaría como a simular esta separación, pero al ser un espacio abierto, pues tenemos que buscar la forma en la que rezarzamos esto que vamos a dejar adrede, ¿no? Entonces estas grapas que ya vemos acá, estas que quedaron acá,
nos van a servir precisamente para eso, para ir posteriormente, encontrarlas y sujetar la malla, jalarlas, de tal modo que trabajen y cuando esto en algún momento dado tenga un asentamiento o movimiento, pueda trabajar de una mejor manera. Esperamos que con eso evitemos problemas a futuro, sobre todo en la loseta, en los acabados. Muchas veces y muchos aspectos de la obra se pueden ocultar desde abajo, el haber dejado mal una varilla, el haberla jalado de mala manera, y todo eso no se ve hasta que ya estás en una etapa de acabados, cuando en tus muros presentan grietas, los mismos muros, los aplanados también presentan algunas fisuras que no pueden necesariamente ser un daño estructural, pero sí estético. Y también algo muy importante es el tema de que siempre en cada etapa tendremos que ir, y lo haremos próximamente, ya lo registraremos, ir corroborando el tema de las escuadras, porque hasta este punto pues se supone que ya tenemos un trazo regular, ya se corrigieron y se verificaron las escuadras, no obstante, pues siempre va a haber una ligera variación, sobre todo al sembrado de estos elementos, ¿no? Obviamente al estar en contacto acero con acero, pues no es tan fácil la manipulación de que se respeten o se sigan los ejes. Se hace en la mayor posibilidad que esto sea así estricto, pero pues por ahí tendremos que ir corrigiendo nuevamente a partir de la cadena esas escuadras, para que también nuestros acabados, sobre todo en pisos, pues no nos generen detalles posteriormente, ¿no? Y que todos los recortes y todos los detalles que surjan ya sean por algo más extraordinario o en ciertos casos por un tema de la forma del terreno y de cómo posiblemente los clientes quisieran que se ocuparan esas formas caprichosas que hay. Algo también muy interesante que a veces pasamos por altos, ¿no? Son errores que podemos tener y que podemos ir mejorando con el tiempo, y que quizá habría maneras de entenderlos y mejorarlos. Por acá no se aprecia, pero son detalles que luego quedan enterrados. Pero por ejemplo esto que tenemos acá, recordemos que por normatividad, o más bien que nosotros también nos regimos por una normatividad, y que cada proceso debe estar apegado por lo menos en un alto porcentaje a ello. Aquí este elemento, por ejemplo, si se alcanza a ver, a ver, voy a tratar de acercar esto por ejemplo, técnicamente es un detalle que deberíamos considerar. Las normas nos indican que las juntas para los elementos de mampostería no deben de ser inferiores a 1.2 centímetros y superiores a 2 o 1.7 centímetros. Sin embargo, pues a veces se entiende que por los niveles, en muchos casos, pues se opta por hacer una junta más gruesa para llegar a ese nivel. En este caso no hay tanto problema por la altura que tenemos y la constancia la constante de elementos de apoyo o de confinamiento, que son claros muy cortos. Pero sí para tableros más grandes o sobre todo en la parte ya de la estructura de los muros, sí es recomendable que ustedes siempre tengan en cuenta esto, que no sean juntas mayores a tantos centímetros, porque esto de alguna manera, por más que bien esté elaborado el concreto, te va a generar ahí deslizamientos de la estructura. Acá, como decimos, pues tenemos un apoyo y todavía tenemos un dado. Acá también tenemos otro apoyo de un elemento más ancho. Entonces, en esas áreas, honestamente no me preocupa, pero sí hemos corregido casos en los que las separaciones son muy gruesas. No sé, a veces es un tema de querer avanzar más rápido, querer terminar más rápido el muro, y entonces eso ya no es válido. Ya dentro del criterio que se debe tener para el tema de las obras, hay que tener apertura en cuanto a lo que se hace, en cuanto a lo que te proponen en obra, porque pues desde luego el trabajo no es fácil, es una labor muy considerable, pero sí estructural y técnicamente tendremos que tener en cuenta todos esos detallitos dentro. Previo al colado, se procede a aumentar el área, principalmente para liberar de tierra y materia orgánica que pueda tener el acero, y pueda generar una mayor y mejor adherencia con el concreto. A su vez también para limpiar la cimbra de todas esas impurezas. Recordemos que la madera, que es el confinamiento, el encoframiento o cimbra, como se le conoce aquí, también previamente se
se le impregna de algún desmoldante. Regularmente aquí en esta región se acostumbra a utilizar aceite de motor, el quemado, el que ya sale de en los talleres mecánicos. Entonces se impregna de ese aceite y a su vez de agua para que esta libere de impurezas el acero, como ya dijimos, y esto nos permite una mayor y mejor adherencia al concreto. Entonces es un proceso que también, digo, muchas veces se ve, pero quizá el porqué está un poco condicionado a saber o creer el por qué lo realizamos, ¿no? Es un detalle que es bueno conocer y que vamos a tratar de ir compartiendo todos esos pequeños detallitos de los porqués en una obra y puedas tú irlo conociendo, y si estás próximo o pronto a construir, pues ya también tengas una idea de qué es lo que vas a ver y no lo entiendas un tanto como gasto o desperdicio de agua, ¿no? Quizá habría maneras más eficientes, pero a veces la premura, el tiempo, las características y condiciones te obligan un poco a ejercer los modos. Entonces cualquier otra reacción o duda la estaremos registrando. Se inició el colado de las cadenas, son exactamente las 12 del mediodía. Tomaremos el registro del tiempo que nos ocupa hacer el colado de toda esta superficie. Ya les indicaremos el área o las longitudes de cadena que tenemos por colar. Aquí ya iniciamos de la parte posterior hacia la parte frontal. Ahí ya vamos viendo cómo se hacen los vaciados. Es un proceso de colado de concreto a volteo, se le conoce a bote y volteo. Digo, es más que gráfico el término, y es una cadena humana que, como en otras ocasiones, es a partir de una cuadrilla que se contrata especialmente para este proceso. En este caso la forma de organizarse es 2 personas de esa cuadrilla, 1 o 2 personas, se mantienen en el área porque no tenemos una superficie que nos permite. Recordamos que aquel lado ya es el vecino, entonces vamos a tratar de afectar lo menos posible, es decir, no caminar por esa zona, no manchar. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas posteriormente, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de las cuadrillas están 2 personas al interior haciendo los vaciados, y tenemos una cadena de proyección o de flujo de al menos 3 boteros, como se les podría llamar, o coladores, si hubiesen sido la función total del colar. En la olla, en el equipo, pues están 2 personas, el que suministra la grava, la arena y el agua, y entonces esa es la cuadrilla aproximada que destinamos y que se tiene para el tema de los colados. Y bueno, eso es parte del proceso y de lo que se va ejecutando, y que esperamos también llegue a buen término. Estamos a punto de concluir con el colado. Son exactamente las 2:17, es pasado 2:15 de la tarde. Recordemos que empezamos a las 12 del mediodía. Entonces ya estamos por concluir, ya se cerraron las cadenas. Por ahí ya les tendré el dato, si no en el video, en los comentarios, en la descripción. Dejaré yo los datos de lo que utilizamos. Sin embargo, pues va a ser un poco condicionado, subjetivo, el hecho de que en toda obra pueda ser la misma cantidad, porque recordemos que va según la cantidad de metros lineales que tengamos y las dimensiones, peralte y espesor de las cadenas, lo que nos va a mandar la cantidad de material. Sin embargo, pues para que se den una idea de las características, recordemos que tenemos un total de 7 metros, por ahí pues tendremos que ir reduciendo hasta completar los 7 metros o pasados 7.60 de ancho, por una longitud total desde el punto inicial hasta el punto final de 21.5 metros, 21 metros con 50 centímetros o 21 metros y medio. Entonces es lo que tenemos. Entonces todas estas vigas, si quieren contarlas, tendremos una, esta es 2, que si la empatamos con este otro pedazo completarían la segunda,
luego tenemos la tercera, luego aquí va una cuarta que no es completa, una quinta, sexta, que con aquel otro tramo y pensando en lo que le hace falta acá, completaríamos las 7 que llevamos, y luego 8 y 9 con esta final que tenemos acá, y una pequeña losa de aproximadamente 1,80 por 4 metros, en la cual ya estamos cerrando en menos de, que será unos 20 minutos aproximadamente, en lo que terminan de sellar el colado. Sin embargo, al ser una losa de concreto esa, tendremos que esperarnos unos 30 minutos para que posterior a eso se selle, se apisone un poco y se termine de sellar. En este caso no nos preocupa tanto, dado que es una losa que fungirá también como un piso y no va a estar a la intemperie, entonces no vamos a tener tantos problemas de que si algún tema de porosidad nos genere algún tema de filtraciones. Sin embargo, se le va a dar el tratamiento correspondiente, entonces esperamos que ya en lo inmediato estemos ya concluyendo. Y pues hasta acá tendremos el reporte de este colado. Esperamos que durante el proceso y todas las dudas que vayan saliendo, esperamos poder seguirlas solventando. Esperamos nuevamente decirles que seguiremos compartiendo el proceso de este y otros proyectos. Y pues los dejamos con estas imágenes, ya 2:20, entonces posiblemente 2:30. Entonces iniciamos 12, 1, 2:30, 2 horas y media para el colado de esta losa. No tuvimos, como en otros casos, un intermedio. Quizá por ahí nada más nos detuvimos algunos instantes para hidratarnos, pero continuamos muy rápido, y pues se compensa también el tiempo, ¿no? Que este y otros videos pues sean de su agrado y de su interés. Nos estamos escuchando en un próximo video.